Buenas chicos. Bueno, en este vídeo vamos a tratar la representación gráfica de funciones, pero nos vamos a centrar solamente en las dos que nos interesan, que son las funciones polinómicas y las funciones racionales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Lo que vamos a hacer es poner una función y vamos a seguir una serie de pasos para representarla gráficamente. Lo vamos a hacer primero con una función polinómica y a continuación vamos a ver un ejemplo con una función racional. Bueno, la función que nos atañe es x al cubo menos 3x. Primera cosa que vamos a decir, tipo de función. Bueno, pues una función polinómica. Segunda cosa, dominio de la función. Importantísimo el estudio del dominio. En este caso, el dominio son todos los números reales porque es una función polinómica. Tercero, la continuidad de la función. Por ser un polinomio, también sabemos que es una función continua en todos los números reales. No nos va a dar ningún problema de continuidad. A continuación se estudia la periodicidad. Por si alguien no se acuerda, una función es periódica cuando cumple que f de x es igual a f de x más t, donde t es el periodo. Realmente una función que es periódica tiene una gráfica que cada cierto intervalo se repite. En nuestro caso no nos va a dar ningún problema de periodicidad porque las funciones polinómicas no son periódicas. Así que nada, podemos saltarnos ese paso también. A continuación, la simetría. Importante, tengo que ver si la función es par o es impar. Una función es par cuando f de x es igual que f de menos x. Y una función es impar cuando f de menos x es igual a menos f de x. Bueno, pues lo comprobamos. F de menos x, ¿a qué es igual? Pues menos x al cubo, no os olvidéis del paréntesis que coge al menos x, menos 3 por menos x. Si hacemos las cuentas me da menos x al cubo más 3x, que por supuesto no es igual que f de x, con lo cual la función no es par. Ahora bien, ¿es impar? Bueno, pues lo comprobamos. F de menos x ya lo tengo calculado, que nos da esto de aquí. Y eso es exactamente igual que menos f de x. Menos f de x, os recuerdo que es simplemente cambiarle el signo a toda la función. Con lo cual sabemos que la función es impar. Es simétrica respecto al origen de coordenadas. A continuación se estudian las asíntotas. Bueno, pues por ser una función polinómica no tiene asíntotas, con lo cual aquí no tenemos que hacer ningún estudio. En el punto 7 estudiamos los puntos de corte con los ejes. Os recuerdo que para cortar al eje de las x hace falta que la y sea 0. Resolvemos la ecuación, es una ecuación de grado 3, sacamos factor común y de aquí obtenemos el punto x igual a 0 y los puntos x igual a más menos la raíz de 3. Con lo cual los puntos de corte son estos tres de aquí. El 0, 0, el raíz de 3, 0 y el menos raíz de 3, 0. Ahora bien, corte con el eje de las y. La x tiene que ser 0. Sustituyo la x por 0 y me sale y igual a 0. Con lo cual el 0, 0 es punto de corte tanto con el eje de las x como con el eje de las y. Ahora, ¿cómo estudio el signo de la función? Lo que voy a hacer es ver si la función está por encima del eje de las x o por debajo del eje de las x. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo que hacemos es representar en la recta real todos los puntos donde corta al eje de las x. Y además habría que representar los puntos que no están en el dominio si hubiese alguno. En este caso no ponemos ninguno más porque el dominio son todos los números reales. Y ahora tengo la recta real dividida en 4 intervalos. ¿Qué hago? Bueno, pues tomo un punto en cada uno de los intervalos, sustituyo la función y obtengo el signo de la función. Si la función es negativa, positiva y positiva en este caso. ¿Qué significa eso? Pues que de menos raíz de 3 a 0 la función va a estar por encima del eje de las x y en raíz de 3 más infinito también. Y de menos infinito a menos raíz de 3 y en 0 raíz de 3 la función va a estar por debajo del eje de las x. Aquí os dejo cómo hacer esas sustituciones. Cogéis un punto cualquiera que no sean, por supuesto, los extremos del intervalo. A continuación estudiamos la monotonía y los extremos relativos. Esto ya sabemos hacerlo. Como ya hemos calculado el dominio, calculamos la primera derivada y la igualamos a 0. Calculo la primera derivada de la función, 3x al cuadrado menos 3. La igualo a 0 y obtengo la ecuación 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Ecuación de segundo grado incompleta que para resolverla lo único que hago es despejar. X al cuadrado igual a 1, x igual a más menos 1.
Con lo cual, estos son los candidatos a extremos relativos. Los coloco en la recta real, tengo el menos 1 y el 1, y ahora compruebo el signo de la derivada en cada uno de esos intervalos. ¿Cómo? Cojo un punto del intervalo menos infinito menos 1, por ejemplo el menos 2, me voy a las derivadas, sustituyo menos 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 3 me da positivo, con lo cual la función ahí crece. Entre menos 1 y 1, pues cojo un punto cualquiera, por ejemplo el 0, y me voy de nuevo a la segunda derivada, sustituyo y me da menos 3, con lo cual la derivada es negativa, por lo tanto la función decrece. Y del 1 al más infinito lo mismo, cojo un punto cualquiera, por ejemplo el 2, sustituyo, observo que la derivada es positiva, por lo tanto la función es creciente. Observando los cambios en la monotonía de la función, en el menos 1 tengo un máximo y en el 1 tengo un mínimo. Calculo las coordenadas, como siempre, las dos coordenadas del punto. En este caso no es necesario indicar los intervalos de monotonía. ¿Por qué? Porque luego lo que yo voy a hacer es la representación gráfica. Entonces simplemente luego cuando quiera representar daremos un repaso de todo lo que hemos visto e iremos haciendo nuestra representación. Por último vemos la curvatura. ¿Cómo estudiábamos la curvatura? Bueno, pues como ya tenemos el dominio, lo que tenemos que estudiar es la segunda derivada. Resolvemos la segunda derivada igual a 0. Si f de x era x al cubo menos 3x, su primera derivada es 3x al cuadrado menos 3 y la segunda derivada sería 6x. Igualamos a 0 y nos sale x igual a 0, es el candidato a punto de inflexión. Estudiamos el signo de la derivada segunda, de menos infinito al 0. Nos sale que la segunda derivada es negativa, con lo cual la función es cóncava. Y del 0 al más infinito nos sale que la segunda derivada es positiva, con lo cual la función es convexa. Así que como hay un cambio en la curvatura de la función, en el 0 tengo un punto de inflexión, que en este caso es el 0, 0. Bueno, pues una vez que ya tenemos todo eso, esos son los pasos que hay que seguir, ya estamos en condiciones de hacer la representación gráfica. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues nos vamos al principio y vamos apuntando todo lo que nos hemos ido encontrando. Bueno, la función es impar, con lo cual es simétrica respecto al origen de coordenadas. Me voy a encontrar lo mismo a un lado que al otro del origen de coordenadas. No tiene asíntotas y estudio los puntos de corte con los ejes. Los tengo aquí, así que en mi dibujo los anoto. Tengo aquí un punto de corte, otro punto de corte y otro punto de corte. Bien, los tengo aquí. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más datos tenemos? Bueno, pues tenemos aquí la monotonía y los extremos. Sabemos que en menos 1 tenemos un máximo y en el 1 tenemos un mínimo. Así que en el menos 1 tenemos un máximo, es el menos 1, 2 y en el 1 tenemos un mínimo. Entonces sabemos que la función de menos infinito hasta menos 1 crece, entre menos 1 y 1 decrece y de 1 más infinito vuelve a crecer. Con lo cual, sabiendo que el 0, 0 es punto de inflexión, simplemente tenemos que representar nuestra función siguiendo los datos que hemos obtenido. Y tendríamos la representación gráfica. A continuación vamos a hacer la representación gráfica de funciones racionales. Bien, hemos dicho que solamente nos van a interesar dos tipos de funciones. Las funciones polinómicas y las funciones racionales. Para representar una función racional vamos a seguir los mismos pasos que para la función polinómica. En este caso, la función racional que vamos a representar es x al cuadrado más 1 partido por x. ¿Qué decimos? Bueno, pues lo primero, el tipo de función. Es una función racional. Es una función racional. Su dominio, bueno, pues el dominio son todos los números reales, salvo los que hacen que el denominador sea 0, es decir, todos los reales menos el 0. Ese sería el dominio de nuestra función. A continuación estudio la continuidad. Bueno, pues sabemos que la función tiene una discontinuidad de salto infinito en x igual a 0. Para estudiar la continuidad sabemos que tenemos que estudiar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función y f de 0. Si todos fuesen iguales, la función sería continua. En nuestro caso nosotros sabemos que no van a ser todos iguales. ¿Por qué?
Bueno, pues para empezar, porque f de 0 no existe. Y además, estudiando estos límites, observaréis que la discontinuidad es de salto infinito. A continuación vemos la periodicidad. No es periódica. ¿Por qué no es periódica? Porque las funciones racionales no lo son. Le pasa lo mismo que a las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas y las racionales no son periódicas. Estudiamos ahora la simetría. Para estudiar la simetría calculamos f de menos x, sustituyendo en nuestra función, pues menos x al cuadrado más 1 partido por menos x. Hacemos las cuentas, nos queda x al cuadrado más 1 partido por menos x, que realmente es menos x al cuadrado más 1 partido por x. Con lo cual, f de menos x es lo mismo que menos f de x. Así que nuestra función es impar. A continuación, hay que ver las asíntotas. En este caso sí nos tenemos que parar. Las asíntotas en las funciones polinómicas no las hemos tenido que estudiar porque no tienen. En este caso sí que tenemos que pararnos porque sí que hay. Asíntotas verticales, ¿cómo se calculaban? Bueno, pues sabemos que tenemos que estudiar el límite cuando x tiende a los puntos que no están en el dominio de nuestra función. En este caso el 0 es el que no está, así que calculamos el límite cuando x tiende a 0 de nuestra función y nos da 1 partido por 0, una indeterminación. Sabemos que el límite va a ser infinito, pero tenemos que determinar su signo. Para ello estudiamos el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y a 0 por la derecha. Nos da el 0 por la izquierda 1 partido por un 0 menos, con lo cual sería menos infinito, y el límite cuando x tiende a 0 por la derecha nos da 1 partido 0 más, que sería más infinito. Con lo cual f tiene una asíntota vertical de ramas divergentes. ¿Con esto qué es lo que tengo? Bueno, pues yo sé que si yo estoy representando gráficamente mi función, cuando yo me acerque a 0 por la izquierda, mi función se va a ir al menos infinito. Y cuando yo me esté acercando a 0 por la derecha, la función va a ir a más infinito. Esa es la información que me da la asíntota vertical. A continuación vamos a ver las asíntotas horizontales. Bueno, para estudiar la asíntota horizontal tenemos que estudiar el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito de nuestra función. Si empezamos cuando x tiende a más infinito, nos da más infinito entre más infinito, que es una indeterminación. La resolvemos dividiendo por la x de mayor grado y nos sale 1 partido por 0, que es más infinito. Con lo cual, cuando la x tiende a más infinito, no hay asíntota horizontal. Sabemos, para que la haya, tendría que darnos aquí un número finito. Cuando hacemos el límite tendiendo a menos infinito, nos da lo mismo, salvo que nos da menos infinito. Os recuerdo que también podemos resolver la indeterminación aplicando que el grado del numerador es más grande que el del denominador. ¿Qué concluimos? Pues que concluimos que no existe asíntota horizontal. Entonces, si no existe asíntota horizontal, podría existir asíntota oblicua. Y nos vamos a parar y vamos a ver cómo se calcula. Si hubiese una asíntota horizontal, lo primero que tengo que tener en cuenta es que es imposible que haya asíntota oblicua. En este caso, como no la hay, pues sí que puede haber oblicua. Las funciones racionales hay asíntota oblicua si el grado del numerador es 1 más que el grado del denominador. Bien, si ocurre eso, yo sé que hay asíntota oblicua. ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues para calcularla basta que hagamos la división. Dividimos x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado. Y una vez que hago esa división, sabemos que ¿cómo podemos expresar nosotros la división? El cociente x más el resto entre el divisor, 1 partido por x. ¿Cuál sería la asíntota oblicua? Pues esta que tenéis aquí es la asíntota oblicua. ¿Vale? Es decir, el cociente es la asíntota oblicua. Así que la asíntota oblicua es igual a x. Y ahora, ¿qué me interesa? Bueno, pues me interesa saber cuál es la posición de la curva respecto a la asíntota. Y para eso lo único que tengo que hacer es calcular el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito de esta parte que tengo aquí. Bien, entonces yo he hecho la división. Y en la división me queda el cociente y ahora el resto entre el divisor. ¿Vale? Bueno, pues el cociente es la asíntota oblicua directamente. Y ahora, para saber la posición, lo que estudio es el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito de esta expresión que me queda aquí. Y entonces sería 1 partido por más infinito en este caso, que me da un 0 positivo, y 1 partido por menos infinito, que me da un 0 negativo. Si el 0 es positivo, la curva está por encima de la asíntota. Y si el 0 es negativo, pues la curva está por debajo de la asíntota.
A continuación vendría el corte con los ejes. Con el eje de las x sabemos que la y tiene que valer 0, resolvemos esta ecuación. Os recuerdo que para resolver una ecuación racional igualada a 0, lo que tiene que ser 0 es el numerador. En este caso no existe solución, por lo tanto no hay puntos de corte con el eje de las x. Bien, ahora con el eje de las y, pues la x tendría que valer 0. ¿Qué ocurre? Pues que el 0 no está en el dominio, yo no puedo poner un 0 en el denominador, con lo cual no existe tampoco puntos de corte con el eje de las y. El signo, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ya hemos dicho antes que en el eje de las x tendríamos que representar todos los puntos de corte con el eje de las x más los puntos que no están en el dominio. En este caso, como no hay corte con el eje de las x, solamente representamos el punto que no está en el dominio. Y miramos el signo a la izquierda de ese punto y a la derecha. En este caso, para los valores negativos nos sale que la función es negativa y para los valores mayores que 0 nos sale que la función es positiva. A continuación vemos la monotonía. Como siempre, calculamos la derivada y la igualamos a 0. Cuidado que es un cociente. Al hacer su derivada sería derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, que es 1, partido por el denominador al cuadrado. Haciendo las cuentas nos queda 2x al cuadrado menos x al cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado, que sería x al cuadrado menos 1 partido por x al cuadrado. Esa es nuestra derivada primera. La igualamos a 0, de nuevo tenemos una ecuación racional igualada a 0 y entonces tenemos aquí x al cuadrado menos 1 igual a 0, que nos salen x igual a más menos 1. Esos son los candidatos a extremos. Así que en la recta real representamos el menos 1, el 1 y el punto que no está en el dominio, en este caso el 0. Y estudio, como hasta ahora, el signo de la derivada. Sustituyo en cada intervalo, elijo un punto, sustituyo en la derivada y me sale esto de aquí. La función crece, decrece, decrece y luego crece. Bien, pues en el menos 1 tendría un máximo porque primero era creciente y luego decreciente, y en x igual a 1 tengo un mínimo. Primero decrece y luego crece. ¿Podría tener un extremo en el 0? Nunca. ¿Por qué? Porque el 0 no es un punto del dominio de la función. Por último nos queda ya estudiar la curvatura y los puntos de inflexión. Para ello calculamos la derivada segunda y resolvemos derivada segunda de f igual a 0. La derivada primera ya la teníamos, volvemos a derivar utilizando la fórmula del cociente, derivada del primero 2x por el segundo sin derivar, x al cuadrado, menos el primero por la derivada del segundo, que es 2x, partido por el denominador al cuadrado. Haciendo las cuentas me queda 2x partido por x a la cuarta, simplificamos y nos queda 2 partido por x al cubo. Igualamos a 0 y ¿qué nos encontramos? Pues que esta no tiene solución. ¿Por qué? Porque para que tuviese solución el numerador tendría que ser 0 y el numerador es 2. Así que no va a haber puntos de inflexión aquí. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, pues estudiamos la recta real. ¿Qué puntos tenemos que representar? Pues solamente el que no está en el dominio. Y vamos a estudiar cómo es la función a un lado y a otro del 0. Resulta que la segunda derivada de menos infinito a 0 es negativa, con lo cual la función es cóncava. Y de 0 a más infinito la segunda derivada es positiva, con lo cual la función es convexa. Bueno, pues haciendo un resumen de todo esto, ya podría representarla. ¿Qué es lo que tengo que representar? Bueno, lo primero que yo representaría serían las asíntotas. La asíntota vertical sabemos que es esta. Aquí no está con trazo discontinuo porque es el propio eje. Y además tengo una asíntota oblicua que es igual a x. Os la he representado aquí. Bien. Ahora, ¿qué tengo también? Bueno, pues yo tengo un máximo en el menos 1 y un mínimo en el 1. Yo sé que la función en este lado está por debajo de la asíntota y aquí se acerca. Cuando me acerco a 0 por la izquierda, la función se va a menos infinito. Y en este caso la asíntota vertical, cuando me acerco a 0 por la derecha, la función se iba a más infinito y estaba por encima de la asíntota, teniendo ahí, sabiendo que aquí es decreciente y aquí creciente, me sale esta función de aquí con estas dos ramas. Bueno,
Esto es lo que tenemos que hacer siempre para representar funciones gráficamente. Solamente vamos a representar funciones polinómicas y funciones racionales. Ahora solamente nos queda practicar un poquito.